Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% microfibra acrílica y me recomiendo utilizar un gancho de crochet entre 1 y 3 milímetros. Sí, en esta oportunidad yo voy a estar utilizando un gancho de crochet de 3 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos por las copas, entonces hacemos una tira de cadenas. Esta tira de cadenas, si ustedes lo van a hacer para ustedes mismas, tienen que medirse desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Si no, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Bien, yo voy a realizar una talla S y en este caso esta tira de cadenas debe de medir 7 centímetros. Fíjense, entonces los medimos, no lo vamos a estirar ni nada, sino que así tal cual están los medimos para que tengan una referencia por el hilo que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer. Para los 7 centímetros acabo de realizar 21 cadenitas. Una vez que tengamos nuestra última cadena lista, vamos a comenzar a tejer lo que va a ser nuestra primera vuelta. Hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenas adicionales me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet traemos hebra y comenzamos a tejer un punto alto, hebra, y en la cadenita siguiente hacemos el siguiente punto alto. ¿Sí? Ya llevo 3 puntos altos porque las 2 cadenas con las que tomé altura cuentan como el primero. Voy a seguir tejiendo puntos altos hasta tener la misma cantidad de puntos que cadenas con las que inicié. ¿Sí? Quiere decir que yo, como comencé con 21 cadenas, voy a tejer hasta tener 21 puntos altos. Bien. Y 21 punto alto. Aquí ya estoy realizando mi punto alto número 21 y fíjense que me sobra una cadenita. Sí, les tiene que quedar así. Tienen que contar la misma cantidad de puntos que cadenas con las que iniciaron y acá les va a quedar una cadenita. Les sobra esta cadenita porque, como les dije hace un momento, las 2 cadenas con las que tomamos altura cuentan como el primer punto alto. Bien, ahora en esta cadenita que nos sobró vamos a tejer el aumento. Hacemos el aumento para poder girar y comenzar a tejer en este lado. El aumento es igual para todas las tallas. El aumento consiste en tejer 5 puntos altos allí en esa cadenita. Comenzamos, tejemos 1, 2, 3. Siempre que tejamos el tercer punto, vamos a colocar allí un marcador de puntadas para no perder la puntada central. Llevamos 3 de los 5 puntos altos correspondientes al aumento. Fíjense, todos en el mismo agujerito. Hago el punto alto número 4 y número 5 del aumento. ¿Sí? De esta forma ya puedo comenzar a tejer acá. Vamos a tejer ahora del otro lado de la cadenita. Y si antes del aumento tenía 21 puntos altos, ahora después del aumento debo de tener la misma cantidad. ¿Sí? Comenzamos. Fíjense, aquí se me van notando los agujeritos, o sea, el otro lado de la cadena en el que voy a tejer. Comienzo acá. Esta hebra que tenemos aquí, que es la hebra inicial, podemos aprovechar de irla ocultando. Tejo el primero y fíjense aquí en el otro lado de la cadenita se me va haciendo como un agujerito. Lo atravesamos y allí comenzamos. Este sería el segundo. Les recomiendo que vayan contando los puntos para que se aseguren de tener la misma cantidad de puntos en ambos lados. Bien, seguimos repitiendo hasta llegar acá al final. Y 21, el último punto alto. Fíjense, aquí está la cadenita. Y 21 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, así se ve la primera vuelta.
tengo en mi caso 21 puntos altos, el aumento y 21 puntos altos. Para comenzar la segunda vuelta tejemos 2 cadenitas, giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar acá al centro. Comenzamos, fíjense. Este primer agujerito no lo voy a tejer porque es la base de las cadenas y las cadenas las estamos contando como puntos, ¿sí? Comenzamos acá en el segundo agujerito y tejemos punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al centro. Y bien chicos, si vienen contando se dan cuenta que se acaban de aumentar 2 puntos y así va a ser en cada vuelta. En cada vuelta que hagamos, de cada lado del aumento se van a ir incrementando de a 2 puntos, ¿sí? En la primera vuelta tenía 21 puntos, ahora acá justo antes del aumento tengo 23 puntos altos, ¿sí? Cuando lleguemos al centro retiramos el marcador. Y allí, en ese puntito donde teníamos el marcador, volvemos y repetimos el aumento. Entonces, dentro de este punto tejemos 5 puntos altos. 1, 2, 3. Finalizado el tercer punto, para no perder la puntada central, colocamos el marcador, tejemos el punto número 4 y número 5 correspondientes al aumento, ¿sí? Y ahora seguimos tejiendo puntos altos hasta llegar acá. Y al igual que acá, si tenía 23 puntos altos antes del aumento, después del aumento debo de tener la misma cantidad. Y bien chicos, cuando estemos llegando acá al final, el penúltimo punto alto se teje acá sobre el último punto disponible. Fíjense, este es el último punto alto como tal. Este viene siendo mi punto número 22 y siempre en todas las vueltas el último punto alto se va a tejer sobre la segunda cadena, ¿sí? Como tomábamos altura con las 2 cadenas, entonces fíjense, aquí la cadenita está al contrario, tenemos 1 y 2, aquí sobre la segunda cadenita es donde vamos a tejer el último punto alto. Y fíjense, la segunda vuelta se ve de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, para comenzar la tercera y todas las vueltas, tejemos 2 cadenitas, giramos, tejemos punto alto sobre cada punto alto. Cuando lleguemos al centro, tejemos el aumento, que son 5 puntos altos. Identifiquen la puntada central y se devuelven tejiendo punto alto sobre cada punto alto. El penúltimo punto alto, fíjense, aquí está el agujerito y siempre aquí ya la cadenita se pone al derecho y siempre en cada vuelta, fíjense, 1 y 2. Acá sobre la segunda cadena se teje el último punto alto. Y por ejemplo, ya para esta tercera vuelta debería de tener desde acá hasta antes del aumento 25 puntos altos, ¿sí? Y así vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho necesaria para cada talla. Y bien chicos, fíjense, aquí yo ya adelanté lo suficiente. Esto se ve así. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 11 vueltas. Aquí les quiero comentar, fíjense que esta copa me quedó como bastante triangular, ¿sí? Siempre me preguntan por qué algunas veces queda acá tan triangular y otras veces queda como un poquito más curvada. Entre más delgadito sea el hilo y más apretado tejemos, esto se va poniendo así, como más puntiagudo. Bien, entonces esa es la razón por la que algunas veces queda así tan triangular y otras veces queda como un poquito más redondeada en la parte de acá. Bien, entonces, como les dije, yo estoy haciendo una talla S personalizada y esa medida de la copa acá de ancho debe de medir entre 14.5 y 15 centímetros. Fíjense, aquí tengo 15 centímetros de largo. No se enfoquen tanto en lo largo, ¿sí? Aquí lo que más nos interesa es el ancho, porque nos interesa cubrir el busto de ancho. De largo, mientras tenga más de lo que tiene de ancho, está súper bien. En este caso, por ejemplo, fíjense, de largo, mi copa tiene 16 centímetros, ¿sí? Fíjense, casi los 16 centímetros, lo que está súper bien, ¿sí? Entonces, como les dije, nos enfocamos en el ancho
Y el largo, mientras cubra la misma cantidad que hay acá, les aseguro que nos va a dar cobertura al busto. Bien, entonces, si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. La posicionamos y la copa les debe de quedar así, les tiene que dar cobertura al busto. Y si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de largo para cada talla. Bien, entonces una vez que tengamos nuestra copa lista, fíjense, esto se ve así. Ahora, antes de cortar la hebra, en la parte de acá vamos a determinar qué tanto escote vamos a dejar. ¿Sí? Si ustedes quieren, se lo prueban y dicen, bueno, yo lo quiero llegar hasta acá para que esto no vaya a quedar aquí tan escotado. Bien, entonces aquí comenzamos y les voy a enseñar lo que va a ser la puntada que se va a realizar en prácticamente todo el top. Es una puntada súper sencilla. Hacemos una cadenita, giramos allí mismo donde acabé de tejer esa cadena, o sea, aquí en este primer punto, en este agujerito, en el primero, hacemos un punto bajo y vamos a comenzar esta puntada red, que es súper sencilla. Entonces tejemos 3 cadenitas. En la parte de acá saltamos 1, fíjense, del punto de al lado cuento 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo y esta es toda la puntada. Punto bajo, 3 cadenas, ¿sí? Hago ahora 3 cadenas. Aquí cuento 1, 2 y en el tercer punto hago un punto bajo, 3 cadenitas, vuelvo y repito 1, 2 y en el tercer punto hago un punto bajo y fíjense, así me va a ir quedando. Aquí sigo repitiendo hasta el largo que yo quiera, dar cobertura en la parte de acá y yo acabo de tomar la medida. Fíjense, voy a llegar hasta acá porque hasta acá es donde quiero unir las copas. Entonces sigo repitiendo, ya tengo punto bajo, 3 cadenas, y fíjense, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de hacer 1, 2, 3, 4 y 5 agujeritos. Estos 5 agujeritos en mi caso miden 6 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para dar cobertura en el centro, para hacer la unión. Ahora bien, una vez que finalicemos el último punto, ahora vamos a cortar esta hebra, pero no vamos a hacer aquí la cadenita que siempre hacemos para cortar. Simplemente después de hacer este punto, sacamos así bastante largo para que no se me vaya a soltar lo que acabo de tejer y voy a dejar bastante hebra para con esta hebra de una vez hacer la unión de las copas, ¿sí? Entonces dejo acá bastante hebra, corto y ponemos esto a un lado, ¿sí? Con mucho cuidado para que no se nos vaya a soltar estos puntos, ¿sí? Ahora vamos a hacer la otra copa exactamente igual. Lo único que no vamos a hacer es esta última vuelta, ¿sí? Ya les enseño el por qué. Entonces ponemos a un lado, hacemos la siguiente copa, ¿sí? Fíjense, entonces esto se ve así. Traemos la que ya hicimos y aquí vamos a determinar cuál va a ser el derecho y cuál va a ser el revés de nuestro top, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a usar, por lo general yo uso como el derecho esta vuelta donde se ve así. Fíjense, por el otro lado tampoco se ve mal, también se ve bonito, pero yo por preferencia personal escojo este lado como el derecho, ¿sí? Eso quiere decir que mi copa, esta, la que le hice acá los agujeritos, va a ir acá hacia el centro, ¿sí? Si ustedes escogen el otro lado, quiere decir que va a ir acá, ¿sí? Como yo la escojo hacia acá, entonces fíjense, este es el derecho de la copa y este es el derecho de la otra copa. Fíjense que aquí no he cortado la hebra, esta hebra de acá todavía no la vamos a cortar. Bien, entonces, sí, no podía hacer los mismos agujeritos porque si yo hago los agujeritos quiere decir que los dos agujeritos me van a quedar hacia este lado
y tendría uno aquí en el centro y uno acá. Por esa razón es que entonces vamos a comenzar a hacer la unión acá con esta hebra que sacamos bastante larga de esta copa, ¿sí? Entonces, ahora bien, cuando tejí este lado, fíjense que terminé acá, lo tejí acá, quiere decir que lo tejí desde el revés, ¿sí? Entonces me posiciono, aquí, esta es la hebra que había cortado, me posiciono acá como para seguir tejiendo y en la siguiente copa, fíjense, aquí estoy desde el revés y en la siguiente copa, fíjense que si yo sigo tejiendo acá, hago 2 cadenitas y giro. Me toca tejer así, ¿sí? Entonces vamos a contar cuántos puntos ocupamos desde acá hasta acá. En mi caso fueron 16 puntos. Cuento la misma cantidad hacia acá, cuento 1, 2, 3, 15 y 16. Aquí en el puntito número 16 paso la aguja, me traigo esta hebra, ¿sí? Para hacer la unión acá en el centro, me traigo esta hebra, la paso hacia acá, hacia enfrente. Fíjense, me posiciono así, hago una cadenita, la ajusto, esta cadenita es para unir, y comienzo a repetir los mismos cuadritos, ¿sí? Pero aquí los vamos a hacer así, fíjense. Esta primera cadenita es como que yo hubiese hecho el primer punto bajo. Hago 2 cadenas. Aquí en el primer agujerito, fíjense, aquí está en el otro lado. Les enseño bien, de esta copa, aquí está el agujerito. Traigo la hebra, paso por allí, fíjense, paso por allí, traigo la hebra, hago un punto deslizado, una cadenita para completar las 3 cadenas. Cuento acá 1, 2 y en el tercer punto hago el punto bajo. ¿Sí? Recuerdan que era punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Tengo punto bajo, hago ahora 2 cadenas. En el agujerito siguiente, fíjense de la otra copa, en el agujerito siguiente, paso por allí la aguja, traigo la hebra, hago punto deslizado, hago la tercera cadenita, me hace falta una cadena, y cuento acá 1, 2 y en el tercer punto, punto bajo. ¿Sí? Punto bajo, hago 2 cadenas, busco el siguiente agujerito, paso por allí para que vean bien, paso por allí, hago punto deslizado, hago la tercera cadena y cierro acá 1, 2 y en el tercer punto hago el punto bajo. Repito, 2 cadenas, aquí me queda el último agujerito, fíjense. Hago punto deslizado, la tercera cadena y cuento acá 1, 2 y en el tercer punto que viene siendo la segunda cadenita hago aquí el punto bajo. ¿Sí? Esto es para aprovechar esta hebra y hacer la unión. De esta forma me queda acá la unión. Este es el acabado tipo red que vamos a hacer prácticamente por todo el top. Ahora sí, ya podemos cortar esta hebra. Entonces, para cortarla, ahora sí, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, siempre dejamos así un poquito largo para tener hebra que ocultar, cortamos, ajustamos y con la hebra que tenemos aquí, vamos a comenzar a tejer de acá hacia la espalda. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probarse para determinar qué tanto espacio van a dejar acá, ¿sí? Esta tira que dejen hacia acá no les tiene que rozar, por supuesto, con la axila, ¿sí? Les tiene que quedar bien debajo del brazo, ¿sí? Entonces, con esto posicionado, vamos a sacar la tira que va a pasar por acá y va a llegar casi al centro de la espalda, ¿sí? Tenemos que dejar unos 6-7 centímetros acá antes del centro de la espalda. Bien,
Y bien, entonces yo acá ya marqué para que tengan una referencia. Tengo 7.5, casi los 8 centímetros, ¿sí? Entonces, si no lo están haciendo para ustedes mismas, por ejemplo, una talla M puede llegar a los 8.5 centímetros. Una talla L puede llegar a 9.5 centímetros y una talla XL puede llegar a 10.5 centímetros. Pero como siempre les digo, si ustedes esto se lo pueden medir es muchísimo mejor. Bien, para comenzar a sacar la tira que va de acá hacia la espalda, nos posicionamos, fíjense cómo no cortamos la hebra, podemos seguir. Entonces desde acá hacemos 2 cadenitas, giramos. Y aquí vamos a tejer puntos altos hasta llegar a acá. Ahora, de aquí en adelante vamos a comenzar a hacer disminuciones en la parte de acá arriba. Comenzamos para hacer las disminuciones, tejemos 2 cadenitas, giramos. Y las disminuciones, como les dije, solo las vamos a hacer en este lado, hacia arriba de la copa. Enlazamos. Y acá, en el puntito siguiente, comenzamos la disminución trayendo hebra. Como si fuéramos a hacer el punto alto, atravesamos 2 aros, no lo cerramos, enlazamos nuevamente en el siguiente punto, como si fuéramos a hacer un punto alto, atravesamos 2 aros. Ahora me quedan 3 sobre el crochet, enlazo, atravieso los 3 y de esta forma completo la disminución. Ahora sigo tejiendo de forma normal un punto alto sobre cada punto hasta llegar acá, 2 cadenitas, giro y nos vemos nuevamente acá para enseñarles una vez más la disminución. Y aquí ya estoy llegando al otro extremo, fíjense. Entonces, como les dije, aquí sí mantenemos recto y acá en la parte de arriba me quedan los últimos 2 puntos, que es la disminución que acabamos de hacer y las 2 cadenitas con las que tomamos altura. Allí hacemos la siguiente disminución, entonces comenzamos acá, como si fuéramos a hacer el punto alto, enlazamos en la segunda cadenita, como si fuéramos a hacer el punto alto, ahora me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3, ¿sí? Y seguimos repitiendo, 2 cadenas, giramos, como estamos en la parte superior, hacemos otra vez la disminución. Paso por 2, traigo hebra, paso por 2, paso por 3. Esto va a ir quedando así. Ahora seguimos repitiendo una y otra vez, haciendo siempre en cada vuelta disminución acá hasta que nos llegue a unos 6 o 7 centímetros antes del centro de la espalda, como les enseñé hace un momento. Si ustedes acá dan vueltas y al final les queda unos 4 o 5 puntos altos y aún les falta bastante por llegar hasta el centro de la espalda, no sigan haciendo disminuciones, disminuyen simplemente hasta tener 4. Yo creo que 1, 2, 3, 4, 5 puntos está más que bien y siguen tejiendo vueltas únicamente con 5 puntos altos hasta lograr la medida. Y bien chicos, fíjense, esto se ve así, como les enseñé, va disminuyendo. Al final dejé solo 6 puntos altos. Sí, entonces para que tengan una referencia, acabo de realizar un total de 21 vueltas, de las cuales las últimas 5 no tienen disminución, ¿sí? Las últimas 5 las dejé con 6 puntos altos. Bien, ahora, para que tengan una referencia, por si no lo están haciendo para ustedes mismas, para que lo midan, entonces, a la medida que ustedes tienen del contorno del busto, en mi caso para la talla S son 88 centímetros, a esa medida le van a restar 14 centímetros, en mi caso dan 74 y luego eso lo van a dividir entre 2, me dan 37 centímetros y esos 37 centímetros, fíjense, hasta acá debo de llegar. Esos 37 centímetros son los que debe de medir desde acá hasta el centro, ¿sí? Entonces nos posicionamos, fíjense, nos posicionamos acá hasta el centro. Esto recuerden que lo medimos así bien estiradito y aquí llego hasta mis 37 centímetros. Bien, si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Bien, entonces una vez que tengamos este costado listo, vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero acá chicos, fíjense, traten de que esta hebra con la que finalizaron acá para cortar les quede hacia arriba,
Sí, fíjense, les quede acá hacia arriba. Ya la podemos cortar. Y ahora vamos a repetir lo mismo en este costado. Sí, ahora para comenzar en este costado, fíjense, siempre debemos mantener la continuidad de nuestro tejido. Entonces, aquí, esta última vuelta la finalicé desde el derecho. Quiere decir que la siguiente vuelta debe comenzar desde el revés, porque siempre tejemos así, una vuelta de derecho y una vuelta de revés. En este caso, mi vuelta de derecho, fíjense cómo se ven los puntos altos, acá se ven como más prolijos, y en el revés, fíjense cómo se ven los puntos altos, ¿sí? Sí hay una pequeña diferencia. Entonces, para mantener la continuidad, esta vuelta la comenzamos desde el revés. Entonces hacemos nudo deslizado y como vamos a comenzar desde el revés significa que vamos a comenzar de acá hacia abajo. ¿Sí? Entonces contamos la misma cantidad de puntos que hicimos aquí. En esta primera vuelta me traigo el nudo deslizado. El nudito como tal, como este es el revés, el nudito como tal, fíjense, lo dejo acá hacia este lado. Me traigo la hebra corta, ajusto, fíjense, me posiciono, fíjense que el nudito va a quedar en la parte de acá, hago 2 cadenas que cuentan como el primer punto alto y comienzo a repetir un punto alto sobre cada punto alto. Vamos a ir ocultando esta hebra, entonces seguimos repitiendo. Cuando finalicemos acá 2 cadenas giramos y en la siguiente vuelta comenzamos la disminución en este costado. Y bien chicos, fíjense, aquí tengo el otro lado listo. Como les comenté, finalicé con la hebra acá hacia abajo. Esto se ve así. Ahora vamos a comenzar a tejer la parte inferior. Sí, entonces acá, desde donde finalizamos, nos posicionamos y vamos a hacer la puntada de red que hicimos en la unión de las copas. Sí, pero acá fíjense. Siempre que comencemos y finalicemos cada vuelta, hacemos una cadenita. Hacemos aquí, como no tenemos un punto específico, buscamos aquí el primer agujerito. Fíjense que está el punto alto. Aquí en este primer agujerito hacemos un punto bajo. Y en el agujerito siguiente, o sea, acá, fíjense, aquí está el punto alto. En este agujerito hacemos un segundo punto bajo. Siempre vamos a comenzar y a finalizar con 2 puntos bajos, ¿sí? Y aquí sí comenzamos la puntada, tejiendo 3 cadenitas. Y aquí fíjense que tenemos los puntos de costado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tejer, fíjense, en los agujeritos, ¿sí? Vamos como que a atrapar cada punto. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto bajo. Saltamos un punto, cuando digo un punto es porque estoy saltando esta fila, ¿sí? Saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Vamos como que en agujerito de por medio, ¿sí? Entonces, fíjense, comencé acá, me salto este punto y en el siguiente vamos a hacer el punto bajo. 3 cadenas, me salto este punto y en el siguiente, tomándolo así completo, voy a hacer el punto bajo. Repito, me salto este y en el siguiente punto bajo. ¿Sí? Fíjense, así me van a ir quedando los agujeritos. Entonces, seguimos repitiendo hasta llegar acá al otro extremo. Cuando lleguemos aquí, en los últimos 2 agujeritos, tejemos los 2 puntos bajos. Bien, y aquí ya finalicé la vuelta con los 2 puntos bajos de la orilla. Comenzamos la siguiente vuelta. Una cadenita, giramos. Esta cadenita es simplemente para tomar altura. No cuenta como punto ni nada. Y acá comenzamos igual. En el primer agujerito hacemos un punto bajo. En el siguiente agujerito hacemos otro punto bajo. Comenzamos y finalizamos con 2 puntos bajos.
¿sí? Y ahora vamos a comenzar la secuencia, ¿sí? En la primera secuencia tejíamos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, ¿sí? Cuando comencemos la segunda vuelta, lo que vamos a hacer acá es tejer 2 cadenitas solo al comienzo, y acá en el primer agujerito que tenemos hacemos el punto bajo, ¿sí? Solo 2 cadenitas. Y así va a ser siempre, en una vuelta 3 cadenas y en una vuelta 2 cadenas, comenzando y finalizando la vuelta. Y de aquí en adelante, si es repetir con 3 cadenas, hacemos 1, 2, 3 cadenas, y en el agujerito, fíjense, aquí en las primeras vueltas no se va a percibir, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir notando mejor la puntada. Sí, entonces, aquí en el agujerito, punto bajo, repetimos 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y así vamos a seguir repitiendo. Fíjense, así me va a ir quedando. Vamos a seguir repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta. Fíjense, me queda el último agujerito y los 2 puntos bajos. Sí, entonces hago 3 cadenas, el punto bajo, y acá, como comenzamos con 2 cadenitas, finalizamos con solo 2 cadenas y hacemos punto bajo sobre el punto bajo. 1 y 2 puntos bajos. ¿Sí? Comenzamos la siguiente vuelta, una cadenita, giramos, mantenemos las orillas, o sea, hacemos un punto bajo, el siguiente punto bajo, y como les dije hace un momento, en una vuelta comenzábamos con 3 cadenitas y en la siguiente con 2. La que acabamos de finalizar, finalizamos con 2 cadenas. Esta quiere decir que la comenzamos y la finalizamos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y acá, este agujerito de las 2 cadenitas lo vamos a saltar y pasamos a este agujerito que tiene las 3 cadenas, ¿sí? Y comenzamos desde acá a repetir. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Fíjense, tengo el agujerito grande de las 3 cadenas y el agujerito chiquitito de las 2 cadenas. Sí, entonces en este de las 3 cadenas hago el punto bajo y finalizo 1, 2, 3 cadenas. Me salto este agujerito que es el de las 2 cadenitas y tejo acá los 2 puntos bajos de la orilla. 1 y 2. Y de esta manera seguimos repitiendo. Fíjense que acá ya se va a comenzar a notar la puntada. Entonces, comenzamos la secuencia, una cadenita, giramos los 2 puntos bajos de la orilla. Chicos, acá cuando estén haciendo estos puntos bajos no los aprieten mucho porque después vamos a tener que tejer acá en el costado, ¿sí? Entonces, como aquí ya finalicé con un agujerito grande de 3 cadenas, ¿qué hago ahora? Un agujerito chiquito de 2 cadenas. 1, 2 cadenas y hago acá el punto bajo y comienzo a repetir ahora sí con 3 cadenas, ¿sí? Fíjense. Y esto es lo que vamos a repetir. Y así vamos a ir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos casi el ancho deseado. Vamos a repetir hasta cuando nos falte 1 centímetro para el largo que queremos. Ahora vamos a realizar los ojales. Bueno, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 23 vueltas y estas 23 vueltas me dan un largo de 11 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Ustedes acá lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Ahora vamos a hacer los ojales en la parte de los costados. Vamos a hacer acá una primera vuelta. Entonces tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Y como aquí no tengo un punto específico sobre el cual tejer, en cada agujerito que se me va presentando vamos a ir tejiendo un punto alto. Sí, vamos tejiéndolos y vamos contándolos porque del otro lado, por supuesto, tenemos que hacer la misma cantidad.
Y fíjense, esto se ve así. Acabo de realizar 27 puntos altos. Y para hacer los ojales, entonces tejemos 2 cadenitas, giramos. Y aquí al comienzo podemos dejar una separación de 2 o 3 puntos altos. Yo voy a hacer 3. Fíjense, tengo 1, hago el segundo y hago el tercero. Ustedes con la cantidad de puntos que tienen calculan cómo lo van a distribuir. ¿Sí? Hago una cadenita, salto un punto, ese se convertirá en el ojal y tejo 4 puntos altos seguidos. 1, 4, cadena de separación, salto un punto, 4 puntos altos seguidos y sigo repitiendo. Y fíjense, de esta manera me quedan los agujeritos que serán nuestros ojales. Ya podemos cortar esta hebra. Hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga. Y bien chicos, una vez que tengamos los ojales en ambos lados, ahora vamos a comenzar a hacer la tira que va a salir desde acá, pasa por el hombro y conecta aquí en la espalda. Comenzamos realizando el nudo deslizado y aquí vamos a hacer una tira simple con puntos altos. ¿Sí? Esta tira la podemos hacer de 5, de 7 o de 9 puntos altos. Yo creo que con 9 puntos altos quedaría bien. Sí, entonces para hacerla de 9 puntos significa que este viene siendo mi punto central. Tendría 4 puntos a este lado, 4 puntos a este lado y el del centro serían los 9. Entonces cuento acá 1, 2, 3 y 4. Paso el nudo, ajusto. Aquí estoy comenzando desde el derecho, entonces el nudito queda atrás y comienzo normal tejiendo 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto. Hago el segundo y 9 puntos altos. Fíjense, esto queda así. Y ahora voy a seguir repitiendo vueltas una y otra vez con únicamente puntos altos hasta que tenga la tira lo suficientemente larga, pase por el hombro y la unamos acá a la espalda. Y estas 33 vueltas, recordamos que yo estoy haciendo una talla S, miren desde acá, desde la base hasta acá mide 31 centímetros. ¿Sí? Aquí sí es una medida muy particular y muy propia para cada una porque principalmente depende de la estatura que tengamos. ¿Sí? Pero por referencia, por ejemplo, una talla M puede llegar hasta 33 centímetros, una talla L hasta 35 centímetros y una talla XL hasta unos 37 centímetros. Bien, pero si se la pueden medir es muchísimo mejor. Ahora, una vez que la tengamos lista, entonces lo posicionamos. Esto va a venir así, este es el revés. Al yo voltear esto hacia acá, esto es el derecho. Me traigo la tira que acabé de hacer. La voy a alinear acá. Fíjense, esto va a ir así bien alineadito. Entonces, si lo coso así, estoy por el derecho. La mayoría de las costuras las hacemos desde el revés. Entonces, para hacerla desde el revés, para coserlo, lo coloco así y voy a coser acá. ¿Sí? Aquí ustedes pueden coser con la agujita lanera si desean. Yo lo voy a hacer rápidamente con la aguja, con el crochet. Fíjense cómo estoy acá y la unión la tengo que comenzar desde acá, desde la esquina. Busco aquí el último puntito o el último agujerito disponible, ya que aquí no hay un punto como tal. Paso la aguja, traigo el arito con el que estoy tejiendo, lo traigo hacia enfrente, ajusto, hago una cadenita y comienzo a coser acá atrapando ambos lados. ¿Sí? Como acá no tengo un punto disponible, no tengo un punto como tal, lo que vamos a hacer es que en el primer agujerito que tengamos, pasamos la aguja, la pasamos en el siguiente punto. Fíjense, nos aseguramos de atravesar ambos lados y comenzamos a tejer puntos bajos. Así hacemos una costura bastante rápida con puntos bajos. Vamos tomando puntito por puntito hasta llegar al final. Verificamos. Así queda la costura, fíjense. Ya podemos cortar la hebra. Entonces para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga
Hacemos lo mismo del otro lado y una vez que tengamos ambas tiras listas, fíjense, ya la estructura de nuestro top está lista. Ahora vamos a hacer el acabado que va a ir por toda la parte exterior del top. Entonces nos posicionamos desde el derecho, buscamos, podemos comenzar por acá abajo, buscamos aquí esta esquina, ajustamos el nudito como tal que se quede en la parte de atrás. ¿Sí? Entonces hacemos la primera cadena para sujetar y aquí al lado, en esta hebra, este es un puntito que está así acostado, vamos a hacer un punto bajo. Y bien, luego de este punto bajo vamos a pasar al primer agujerito. Sí, de ahora en adelante vamos a tejer en cada agujerito. Entonces vamos a hacer un pequeño acabado de abanico. Entonces enlazamos, hacemos 3 puntos altos con puntada picot. ¿Sí? Entonces hacemos acá en el agujerito el primer punto alto. A este punto alto le hacemos una puntada picot con 1, 2, 3 cadenitas. Nos devolvemos acá, hacemos el picot que es un punto bajo. Hacemos el segundo punto alto, le hacemos puntada picot, 1, 2, 3 cadenas y nos devolvemos acá. Hacemos allí punto bajo y hacemos el tercer punto alto con puntada picot, 1, 2, 3 cadenitas, siempre sujetamos acá y nos devolvemos en estas 2 hebras, allí hacemos punto bajo y el último punto alto, o sea el cuarto punto alto no lleva puntada picot, un punto alto normal. ¿Sí? Cerramos este pequeño abanico en el agujerito siguiente haciendo un punto bajo. Y fíjense, de esta forma hacemos el pequeño acabado que vamos a hacer en la parte inferior. Seguimos repitiendo. Enlazamos en el agujerito siguiente, hacemos el primer punto alto con puntada picot, el segundo punto alto con puntada picot y el tercer punto alto con puntada picot. Hacemos el último punto alto, el cuarto, sin puntada picot y cerramos en el agujerito siguiente con un punto bajo. ¿Sí? Y fíjense, así me va a ir quedando este pequeño acabado. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al otro extremo. Y bien chicos, una vez que finalice en la parte inferior, fíjense, el detalle se ve de esta manera. Ahora, en la parte de acá, fíjense, llegué hasta aquí. Entonces lo que hago es completar en puntos bajos hasta posicionarme en la esquina. Entonces en esta esquinita vuelvo y tejo allí donde acabé de hacer el último punto bajo, tejo otro punto bajo para poder girar. Y fíjense, ya estoy en la parte de los ojales. Estos ojales debemos reforzarlos. Entonces tejemos un punto bajo sobre cada punto alto. Y para reforzarlo hacemos un punto bajo en el centro, en el cuadrito. Y punto bajo en el centro del cuadrito. De esta forma reforzamos nuestros ojales. Seguimos repitiendo hasta llegar acá, a esta unión. Y fíjense, ya tenemos acá reforzados nuestros ojales. Ahora, en la parte de acá y por el resto del top, o sea, por acá, por el frente, por el otro lado, vamos a hacer un acabado con puntada picot. Sí, pero esta puntada picot va a ser más chiquitita. Entonces, en este punto bajo, tejemos solo 2 cadenas. Nos devolvemos en estas 2 hebras y allí hacemos el punto bajo. ¿Sí? Aquí fíjense que no tenemos un punto disponible, aquí no tenemos un punto como tal. Entonces lo que vamos a hacer es que saltamos un agujerito y en el siguiente volvemos y repetimos un punto bajo con puntada picot, puntada de 2 cadenas y punto bajo. ¿Sí? Me salto un puntito o un agujerito y en el siguiente repito un punto bajo, 2 cadenas y puntada picot tomando estas 2 hebras. Punto bajo,
Y así seguimos repitiendo. Así me va a quedar el acabado por todo el top. Repetimos esta puntada hasta que lleguemos acá a este extremo. Y de aquí en adelante tejemos solo puntos bajos para reforzar los ojales hasta llegar a esta esquina. Luego cortamos y ocultamos la hebra. Y bien chicos, ya tenemos los detalles. Fíjense, el acabado es bien sencillito, pero miren cómo se ve de bonito en la parte externa. Ahora vamos a hacer el detalle en la parte de acá. Bien. Y bien, entonces comenzamos. La primera parte la vamos a hacer desde acá, todo lo que es la tira hasta acá. Bien, teniéndolo desde el derecho, entonces buscamos aquí el último puntito, de donde sale el último punto de acá, ¿sí? De la tira. Ajustamos. Tejemos 4 cadenas. Aquí al comienzo solo hacemos 4 cadenas y vamos a realizar la misma puntada que hicimos acá, ¿sí? Pero hacemos punto bajo y de ahí en adelante sí, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Entonces hacemos punto bajo y de aquí sí comenzamos 1, 2, 3 cadenas, punto bajo. Y aquí ya me queda el último agujerito, entonces fíjense, me uno en la parte de acá, esta vendría siendo la espalda. Y aquí voy a hacer un punto bajo. Y fíjense, lo que hice fue repetir. Si pueden, cuenten los agujeritos, porque del otro lado les tiene que quedar la misma cantidad. Bien, ahora para hacer la segunda vuelta, aquí hacemos un punto deslizado. Giramos y vamos a repetir lo mismo en la parte de acá, ¿sí? Entonces comenzamos aquí en el primer agujerito, como siempre, con 2 cadenitas, punto bajo, y ahora sí 3 cadenas, punto bajo, hago las últimas 2 cadenitas y me uno acá. Fíjense, aquí fue donde comencé. En el siguiente punto hago un punto bajo, un punto deslizado en el siguiente puntito para girar. Aquí ya debo estar desde el derecho y voy a comenzar a repetir el acabado que hicimos acá, ¿sí? Exactamente lo mismo acá con los piquitos. Entonces comenzamos en el primer agujerito, tejiendo el punto alto, la puntada picot, y así vamos a seguir repitiendo hasta cuando lleguemos acá al final. Bien, si a ustedes les quedó aquí abanico, no importa, el punto bajo lo pueden cerrar acá, ¿sí? Sin problema. Ahora vamos a comenzar a tejer. En la parte de acá, fíjense, lo que hicimos hasta este momento fue tejer solo en la tira, y ahora vamos a hacerle el acabado en la parte de acá y subimos por esta parte de la copa hasta llegar acá, repitiendo la misma puntada que hicimos aquí, ¿sí? Solo la puntada picot. Y bien chicos, fíjense, aquí ya llegué al final, hice la última puntada picot y lo que voy a hacer es que acá en este punto me uno con una puntada deslizada y ya podemos cortar la hebra. Siempre para cortarla hacemos una cadenita de seguridad. Fíjense, en el otro lado, cuando comiencen desde el derecho, comienzan desde acá abajo, ¿sí? Y repiten lo mismo hasta acá, hasta la copa. Bien, y una vez que tengamos ambos lados listos, lo único que nos queda por hacer es aquí la tira con la que vamos a amarrar este top en la espalda. Para hacer esta tira, tomamos nuestra hebra y vamos a sacar unos 11-12 metros. Vamos a sacar bastante. Vamos a hacerla de triple hebra. Entonces, para hacerla de triple hebra, cuando ya hayamos sacado la cantidad suficiente, doblamos acá y volvemos a pasar toda la hebra. Fíjense, aquí tengo las dos. Cuando lleguemos acá a la puntita, entonces tomamos así y ponemos, fíjense, las 3 hebras. Y ahora con estas 3 hebras hacemos una tira de cadena simple, hacemos el nudo deslizado. Aquí me voy a apoyar con una aguja más grande, esta es de 3.5 milímetros.
y comenzamos a tejer nuestra tira de cadenas. ¿Sí? Aquí podemos hacerla bastante larga, que sea de unos 120, 130 centímetros. Fíjense, queda así. Cuando lleguen a la última cadenita, para soltarla tienen que alar acá y cortan, ¿sí? Y ahora lo único que nos queda es trenzarlo acá en el top. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top básico, bastante fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!